Bien chicos, vamos a empezar ahora con esta clase número 13 del curso de literatura. Vamos con la segunda parte del romanticismo y como ya es costumbre en las segundas partes de algún movimiento literario del cual vamos a hablar, ahora toca hablar de una obra y vamos a hablar específicamente de este libro de cuentos que ya les había mencionado en la clase anterior, que era Narraciones Extraordinarias, del autor Edgar Allan Poe, estadounidense, bien, norteamericano. Entonces, tendríamos, como bien indica aquí el autor Edgar Allan Poe, género narrativo. ¿Por qué es narrativo? Porque es una recopilación de cuentos, y precisamente esa es su especie, cuentos. ¿Eh? Tiene como temas principalmente al terror, ¿sí? La mayoría de sus cuentos de esa obra son de terror, pero también hay cuentos de comedia y alguno que otro cuento psicológico, incluso criminalístico. Bien, entonces, policíaco, claro. Entonces, Edgar Allan Poe se dedicó más que todo a los cuentos de terror. Esta obra, Narraciones Extraordinarias, cuenta con 67 cuentos. Algunos libros hacen recopilaciones de menos cuentos, y otras de más y así, pero en general se dicen que hay 67 cuentos en esta obra de Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Entre esos cuentos tendríamos a los tres más, bueno, los más sobresalientes, tres de los más sobresalientes, que serían El gato negro, La caída de la casa Usher y El pozo y el péndulo. Estos son solo tres en realidad. ¿Por qué? Porque de estos 67 muchísimos más son reconocidos, muy reconocidos. Entonces, solamente coloqué estos tres por mencionar unos cuantos, ¿bien? Ahora, profe, ¿cómo me va a hacer un resumen de todos los cuentos si son 67? No, pues vamos a hablar únicamente de un cuento. Sí, solamente vamos a hablar de uno. Vamos a ver el resumen de El gato negro. Que ya van a ver por qué está un poco cargado del terror que se le atribuye a Edgar Allan Poe. Entonces, primero empezamos. A ver, aquí se relata que el protagonista desde muy pequeño había sentido amor hacia los animales. Él y su esposa tenían muchos animales, entre ellos un gato negro, bien, justamente el título de la obra, y grande llamado Plutón. Pero la amistad entre ellos se refiere entre el dueño varón y el gato. La amistad entre ellos cambió cuando él se volvió alcohólico. O sea que el señor se volvió alcohólico. Que él es el protagonista en realidad de este cuento. En realidad este cuento lo narra él mismo, en primera persona lo narra. ¿A qué me refiero con primera persona? A que al iniciar la obra él mencionaba esto. Yo soy un amante de los animales desde muy pequeño. ¿Sí? Utilizaba mucho el yo. ¿Por qué? Porque era en primera persona. Entonces, ya bien, como estábamos viendo, pero la amistad entre ellos cambió cuando él se volvió alcohólico. Una noche llegó borracho a su casa y se hizo la idea de que el gato lo estaba esquivando. O sea que el gato no se quería acercar a él. Cuando trata de agarrar al animal a la fuerza, sí, a la fuerza lo intentó agarrar porque bueno, el gato no quería que lo toquen. Este por instinto lo mordió, lo cual hace enojar al hombre y por esto saca una navaja, toma al gato y sin pensarlo le saca un ojo. Él estaba completamente ebrio. Hizo todo esto ebrio. Le sacó un ojo al pequeño Plutón. Al inicio del cuento, el hombre se siente arrepentido por lo que había hecho y le da pesar todo lo que sucedió. Sin embargo, una mañana llega el gato al jardín, lleva al gato al jardín, perdón, lo ata por el cuello de una cuerda y lo cuelga de un árbol donde muere. Así es. Bueno, aquí he omitido muchas otras cosas, pero en general el dueño terminó asesinando a su gato negro. Bien, a Plutón terminó asesinando. En la noche, ese mismo día, de manera misteriosa su casa se incendia. Así que la esposa, el sirviente y él huyen rápidamente.
El protagonista vuelve a la casa al día siguiente y nota entre ruinas en una pared un gato negro gigante con una cuerda atada alrededor del cuello. El hombre empieza a sentir nostalgia por su Plutón y se siente culpable por todo lo ocurrido. Al pasar el tiempo, se consigue a un gato parecido. Se consiguió a un gato muy parecido a Plutón. Su tamaño era igual y el color negro. Incluso le faltaba un ojo, miren esa coincidencia. Se encontró un gato igualito a Plutón. Pero tenía una enorme mancha en el pecho. Esa era la única diferencia con su gato. El protagonista decide llevárselo a casa, pero comienza a odiar al gato. Otra vez le comienza a pasar lo mismo y le causa cierto temor. Un día, cuando el hombre y su esposa estaban en la despensa de su nueva casa, claro, se mudaron porque la otra casa se incendió. La despensa es como decir la cocina, ¿ven? El gato se postra debajo de los pies del hombre y lo hace tropezar, cayéndose casi por las escaleras. Esto lo hace enojar mucho y toma un hacha y busca matar al animal. Su esposa lo detiene. El hombre la termina matando en lugar del gato a su esposa. Así es. En realidad en la obra narra con mucho más detalle todos estos sucesos, porque el protagonista no se encontraba lúcido mientras que pasó todo esto. Entonces, vamos a continuar. Decide quitar los ladrillos de la pared en un lado de la pared del sótano. ¿Eh? Él se había dado cuenta que había hueco, que nos faltaba tarrajear esa pared, que solamente habían ladrillos sobrepuestos. Entonces no se le ocurrió mejor idea que ocultar el cadáver de su esposa ahí. Entonces hizo eso. Decide quitar los ladrillos de la pared para colocar ahí el cuerpo y luego tapar el agujero, o sea, tarrajeó todo. Al pasar los días, obviamente la policía llega a la casa para investigar acerca de la misteriosa desaparición de la mujer, porque claro, era muy misteriosa su desaparición. Pero no consiguieron ninguna evidencia y el hombre quedaba libre de culpa. También ha desaparecido el gato misteriosamente, a quien él quería matar, lo cual, a pesar del asesinato de su esposa. Bueno, esto ya es muy macabro. A pesar de haber asesinado a su esposa, se sentía un poco tranquilo. Finalmente, el hombre acompaña a la policía al sótano en el último día de supervisión. Este fue el día más tenso para el protagonista. ¿Por qué? Porque él sabía que había ocultado el cuerpo de su esposa en una pared del sótano. Pero no consiguen nada relevante los policías. Entran y ya, bueno, no pasaba nada. Ya no encontraron nada. Entonces, cuando ya se encontraban subiendo, esto se lo voy a contar yo mismo. Cuando ya se encontraban subiendo las escaleras para salir del sótano, empiezan a escuchar un maullido. No sabían de dónde venía el maullido y era fuerte. Entonces se ponen a escuchar y se dan cuenta que venía de una de las paredes el maullido del gato. Entonces los policías, para investigar, destruyeron la pared, la destruyeron. Y al momento que la destruyeron, encontraron el cuerpo de la esposa. Así es. Y encima de la cabeza de la esposa muerta, adivinen quién estaba. El gato negro maullando. Así es. Y ahí termina la obra. Bueno, perdón, la obra, el cuento en realidad, de un cuentito. Ahí termina el cuento. Y obviamente al hombre se lo llevaron preso. ¿Sí? A hacerle juicio y culparlo por asesinato. Y bueno, hasta ahí terminaría eventos de Edgar Allan Poe de su obra Narraciones Extraordinarias. Bien. Y bueno, con eso también estaríamos terminando la clase del día de hoy. Sí, algo cortita. Y bueno, ya les enviaré una pregunta sobre este cuento tan terrorífico del que hemos hablado hoy. Y esto sería todo.